Imagínense ustedes que mandan a su hijo al colegio con la certeza de que está protegido y de que está seguro. Su hijo tiene una emergencia médica y que nadie en el colegio sepa qué hacer y recibir una llamada y que te digan que tu hijo está muerto. Esto acaba de pasar aquí en México con un niño de 13 años que tuvo, todo indica, un paro cardíaco súbito. Por eso está con nosotros Felipe Hernández, que es nuestro técnico en urgencias, fundador de Salvando Vidas, y el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y electrofisiólogo, para entender qué fue lo que pasó y para hacernos conscientes a todos de lo importante que es saber primeros auxilios y de cerciorarnos que en el colegio de nuestros hijos sepan qué hacer en caso de una emergencia. Últimamente ha habido algunos sucesos en escuelas en donde se hablan de niños que súbitamente se desmayan o situaciones de atragantamiento. Este viernes 2 de febrero hubo un caso en una escuela aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, en una secundaria, en donde varias notas mencionan que un niño, Kevin, de 13 años de edad, súbitamente se desmaya. Sí, súbitamente se desmaya, no hay ayuda inmediata, a veces es el temor de no saber qué hacer o cuestiones de que a lo mejor me echan la culpa, hace que la gente no brinde la ayuda. Desafortunadamente, este niño pierde la vida, ¿sí? Sale el reporte, aparentemente... Pero espérame un segundo, algo que me platicabas tú cuando platicamos es que la ambulancia tardó 1 hora en llegar. Aparte, bueno, el exceso sucedió de eso, a nadie se le ocurre llamar a una ambulancia, es un amigo el que llama a la ambulancia, porque los maestros no querían, decían, no, nadie lo toque y esperen a que se recupere. La ambulancia tardó 2 horas según los reportes de estas notas que traemos aquí. Como ves, hay 2 notas periodísticas y en ambas dicen el desmayo súbito. Sí, apenas acaba de salir un reporte que aparentemente la causa fue un atragantamiento. ¿Qué diferencia hay entre un atragantamiento y un paro cardíaco súbito? Hemos dicho varias veces en este programa, ¿cuántos de ustedes papás le han preguntado a su colegio quién es experto en primeros auxilios? ¿Quién está actualizado? ¿Quién sabe qué hacer en caso de un atragantamiento? ¿Quién sabe hacer RCP? ¿Quién sabe hacer una maniobra de Heimlich? Es algo que nunca le preguntamos al colegio. Seguramente los papás de Kevin, que hoy están devastados, no le preguntaron al colegio si estaban listos para una emergencia. Tú mandas a tu hijo al colegio en la mañana y recibes una llamada y te dicen que se desmayó, que nadie supo qué hacer, que no le hicieron nada, que un amiguito de él es quien llamó a una ambulancia y que la ambulancia tardó 2 horas en llegar y que tu hijo está muerto. Por eso estamos hablando de eso hoy. No queremos que les pase a ninguno de ustedes. Efectivamente, crear una conciencia y que las personas conozcan la vulnerabilidad que se tiene en las escuelas, estancias infantiles, centros deportivos ante estos eventos. Un atragantamiento raramente va a provocar que la persona se desmaye súbitamente. Hay que recordar que un atragantamiento, en el cuello tenemos 2 conductos, por donde respiramos y por donde se van los alimentos. Si este niño se hubiera atragantado, las señales típicas son la desesperación de no poder respirar y el desmayo no es súbito. Tienes un tiempo promedio de 50 segundos antes de que se desmaye. Bueno, aquí las notas dicen que fue un desmayo súbito, pero el reporte menciona que murió atragantado. ¿Qué pudo haber sucedido? No lo sabemos, no somos los expertos y ni hemos visto el caso, pero al quedar inconsciente se mencionó también que el niño presentó como ronquidos y contracciones musculares. Ahorita que hable el doctor Manlio sobre el paro cardíaco súbito, unos de los datos que se pueden presentar son precisamente contracciones musculares y en ocasiones la persona puede, con su contenido gástrico, ahogarse, pero no fue la causa inicial. Si el desmayo fue súbito, dudo que haya sido un atragantamiento. O sea, lo que tú estás diciendo es que tú no crees que el problema inicial fue el que el niño estaba en el recreo, comió algo y se atragantó. Porque no mencionan, ninguna de las notas mencionan eso, mencionan que estaban platicando Claro. y que súbitamente se desmaya. Ok, hace algunos años platicamos con el doctor Manlio Fabio Márquez. Manlio es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Inglés sobre el cute largo. Exactamente. Ese, exactamente. Exactamente. Entonces, quiero que nos vuelva a dar la clase para que todo el mundo esté muy atento de este problema cardíaco que sucede en niños. Sí, gracias Marta. Hola Felipe. Hola.
Sí, desgraciadamente el caso de Kevin nos llama muchísimo la atención en la Alianza contra la Muerte Súbita, porque por supuesto pues falleció en menos de una hora de iniciados los síntomas, y esa es justamente la definición de muerte súbita. Dentro de las causas de muerte súbita, por supuesto que puede estar el atragantamiento, pero como comenta Felipe, pues quedan algunas dudas al respecto. Entonces, el punto más importante es que hay muchos casos de paro cardíaco por una arritmia maligna que se llama fibrilación ventricular y que puede ser secundaria a múltiples enfermedades del corazón que se producen por alteraciones de los canales iónicos del corazón, los canales que controlan la contractilidad del corazón. Y entonces estos niños sufren de un desmayo en forma súbita, pero pierden el conocimiento y ya no despiertan. Entonces, si no hay una atención inmediata con una reanimación cardiopulmonar y una desfibrilación, pues pueden fallecer. Ok, no entendí nada. Ok, va de nuez. Ok, ¿cómo le da un paro cardíaco súbito a un niño? Cuando existe la predisposición, por ejemplo, en el síndrome de QT largo, Ajá. provoca una arritmia que hace que la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos, ya dejen de tener una contracción eficaz. Uh-huh. Entonces, hay actividad eléctrica, pero no hay contracción eficaz de esos ventrículos. Para fines prácticos, deja de circular la sangre y entonces es el sinónimo de un paro cardiocirculatorio. No hay circulación de la sangre. ¿Los niños nacen con esto? Sí, nacen con eso, pero se puede manifestar a cualquier edad, no necesariamente de bebés. Se puede manifestar hasta los 7 u 8 años cuando hay alguna descarga adrenérgica muy importante y algunos otros desencadenantes, y hasta ahí puede aparecer, no necesariamente al primer año de edad, por decirlo de alguna manera. Claro. Por supuesto que es causa también de muerte súbita en el recién nacido, obviamente, claro, ¿no? Pero sí, es una enfermedad congénita. ¿Y por qué se llama síndrome de QT largo? Ah, ok, porque en el electrocardiograma nosotros tenemos las ondas del electrocardiograma, por orden alfabético se le pusieron P a la primera, luego QRS a la que sigue y luego T a la siguiente. Entonces, nosotros medimos los intervalos y el intervalo que se mide entre el inicio del QRS y el final de la onda T se llama intervalo QT. Y si ese intervalo QT se prolonga... Es muy largo. Es muy largo, más de 440 milisegundos normalmente, entonces se llama síndrome de QT largo si se acompaña de esto, de desmayo, sensación de desmayo. Pero entonces dime una cosa, en un electrocardiograma, ¿tú puedes ver si tu hijo tiene o no síndrome de QT largo? Sí, la mayoría de las veces. Ok. Es importante aclarar ese punto. ¿Deberíamos de hacerle a nuestros hijos un electrocardiograma? Normalmente se les hace un electrocardiograma al nacer como parte del tamizaje neonatal generalmente, y se le debería de hacer sobre todo si hay alguna historia familiar de desmayos, de paro cardíaco no fatal, o sea, que sobrevivieron a un paro cardíaco, y por supuesto alguien que haya fallecido de muerte súbita en la familia, se tiene que hacer un electrocardiograma. O sea, ¿el síndrome de QT largo es algo que se hereda? Sí, la mayor parte de las veces. Hay algunas veces que hay mutaciones de novo que aparecen de repente, pero la mayor parte de las veces sí es hereditario y no se ha estudiado a nadie en la familia. Se pensó que había, más o menos como el caso de ahorita, ¿no? Se pensó que había muerto por cualquier otra causa, sí, y se dejó pasar y no se estudia a la familia. Algo que ahorita sería importante en este caso que acaba de pasar es justamente, si es que tiene familiares, hermanos, es estudiar a los hermanos. Claro. Pues entender el factor genético. Después de cómo contó la historia Felipe Malio, ¿te suena que Kevin pudo haber tenido síndrome de QT largo? Me suena que pudo haber tenido una muerte súbita arrítmica. No exactamente un QT largo, porque tendríamos que hacer más estudios específicamente genéticos, pero ¿por qué una muerte súbita de origen arrítmico? Porque tiene dos componentes, el desmayo súbito y la convulsión. Eso suena más a favor de un paro cardíaco
que de un atragantamiento. Ok, porque explicabas, Bien. Felipe, que hubo contracciones, A ver, ¿no? para que seamos, pongan sus puños, pon tu puño y arriba el otro. Imagina que es el corazón. Sí. Abre el de arriba y cierra el de abajo. Ahora, Ok. ahí está el corazón, está bombeando. Se puede mover tu mano porque tienes estímulos eléctricos, los cuales no puedes ver a simple vista, no puedes oír. Entonces te emocionas y el corazón se acelera, ¿de acuerdo? Pero de repente imagínate que la parte de abajo empieza a contraerse nada más y la de arriba ya no se mueve. Como es tan rápida la contracción, el corazón perdió la capacidad de bombear sangre. ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno. ¿Cuál es el primer órgano que protesta por la falta de oxígeno? El cerebro. Por esa razón, cuando una persona presenta taquicardia ventricular o fibrilación, donde la mano ahora empieza a temblar la parte de abajo, el corazón tiembla. No se detuvo, pero es incapaz de bombear sangre y la persona queda inconsciente. Te desmayas. Por esas razones, la Pero recomendación te desmayas porque te falta oxígeno. Sí, porque no llegó sangre al cerebro y obviamente no hay transporte de oxígeno. Entonces la persona cae y puede presentarse dos datos. La respiración jadeante, agónica, en donde la persona hace ruido y muchas veces pensamos que se está ahogando. O contracciones musculares, algo que le pasó a Christian Eriksen, un jugador de Dinamarca, el cual cae y que aunque estaban los servicios médicos, no pensaban en un paro cardíaco súbito y tardaron casi 2 minutos para iniciar maniobras de RCP, a pesar de que estaban ahí. Pero eso es lo increíble de esta historia, cuentavientes, que estamos todos de acuerdo que si un niño se desmaya, jamás se te ocurriría que este es un paro cardíaco súbito, por cute largo o por arritmia, porque a los niños suponen no parárseles el corazón, Manlio. Exactamente. Así es, y muchos niños tienen lo que tú conoces perfectamente bien, que es el síncope vasovagal, donde se desmayan y se recuperan inmediatamente. Pero justamente esa es la diferencia. La recuperación en el síncope vasovagal es inmediata. Ajá. Cuando alguien se desmaya porque se le baja la presión, primero tiene síntomas o molestias antes del desmayo. O sea, me siento siento mareado, mal, me me siento siento bien, mareado, y te estoy viendo desmayas. borroso, oye, alcanzan a avisar, oye, me siento mal, me voy a desmayar, y se desmayan. Y se recuperan en cuanto caen al suelo, porque le llega sangre al corazón, le llega sangre, perdón, al cerebro, y se despiertan inmediatamente. En cambio, en el otro no hay síntomas, no hay molestias previas, simplemente, como dicen por ahí, dan el suelazo, caen, y no se despiertan, no se recuperan. Si tú los llamas, los mueves, los tocas y le dices, Manlio, 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 no responden. Y el grave error, Felipe, es que en el momento en que el niño se desmaya, el personal del colegio dice, no, nadie lo toque. Déjense que él se recupere solo. Sí, por eso las recomendaciones internacionales dicen, ante un suceso donde tú ves a un niño o un adulto que cae súbitamente, no te responde estímulos, inicia con compresiones torácicas. Si no tuviera un paro cardíaco, no le vas a provocar ningún daño. Pero si es un paro, si tú le niegas las compresiones, vas a ocasionar que no tengan posibilidad del retorno de la circulación espontánea. Ok, quiero que vean la diferencia de saber y el poder que tiene la información, y en este caso, para salvar la vida de alguien. Si alguien como Felipe, si alguien entrenado en primeros auxilios, una enfermera, una maestra, un maestro o un técnico en urgencias, hubiera estado ahí cuando Kevin se desmaya, ¿qué hubieras hecho? Bueno, primer caso, queda el niño en el piso. Sí, voy a sacar un maniquí para que lo mostremos. Ok, si gustas. quiero que vean Para ahí esto. me vaya mi Y compañera. este video lo vamos a subir a redes, ¿ok? Para que todo el lo mundo que quiero lo que vea. leas esa parte de abajo. Esto sucedió antes de que terminara el La año. tía del menor declara que su hermana, mamá de Pedrito, lo entregó en buenas condiciones y que la escuela menciona que de pronto el niño solo se desvaneció. Exactamente. Bueno, aquí tenemos el maniquí, el niño acaba de caer, lo primero que hacemos es acercarnos al niño y le vamos a tocar y hablar de esta manera. Entonces le tocamos, no te responde, pide ayuda, recuerda que el caso es que la persona quedó inconsciente. Si te es posible, descubrir el pecho al niño para que puedas observar si se mueve el pecho, ¿de acuerdo? No estamos entrenados en RCP, no se mueve el pecho. ¿Sí? Tengo duda, inicio inmediatamente con compresiones torácicas. Voy a colocar mi mano entre las tetillas del niño, sobre el esternón, la otra mano encima y voy a comprimir. Puedo utilizar una o ambas manos y vamos a dar compresiones. Comprimimos, comprimimos. En este maniquí podemos medir la eficacia de la profundidad porque no solamente se trata de dar compresiones, lo ideal es que sean compresiones efectivas. Y entonces nos va a medir la profundidad, la descompresión, el ritmo. Esto va a ocasionar, como el niño quedó inconsciente porque el corazón perdió la capacidad de bombear sangre, pero la sangre,
aún tiene oxígeno, estas compresiones hacen que circule la sangre con el oxígeno y es suficiente para dos cosas. Uno, evitar el daño cerebral, porque eso es importante, y puede ser suficiente para que el corazón se reactive. Esto que está haciendo mi compañera te da un 5% de posibilidades de revertir el paro. Lo ideal es tener DEAs. Tenemos que acercar a las escuelas los desfibriladores. Este aparato, como hemos hablado, es un aparato que va a registrar la actividad eléctrica a través de parches que se colocan en el pecho. Si el DEA detecta esta taquicardia ventricular o la fibrilación, autoriza la descarga. Entonces, no lo toquen, damos la descarga y continuamos con maniobras de RCP. Ok, entonces, si hubieran empezado a hacer RCP este niño, Exacto. dices que solo tienes el 5% de probabilidad de que en un paro cardíaco súbito esto funcione. Exacto. Pero lo que estás haciendo es salvando la oxigenación del cerebro, logrando que el cuerpo bombee por tus movimientos de RCP. Por las compresiones, pero tienen que ser buenas compresiones. Claro, buenas compresiones. Por eso la importancia es mejor de la práctica. tronarle la costilla Bueno. a que no... Lo ideal es que las personas, pero hemos hecho alianzas con empresas como esta de la Erdal, de Nihon, de Schiller, en los cuales a través de la alianza contra la muerte súbita motivamos a que la gente se capacite y en grupos organizados donamos estos maniquís para que tengan una práctica periódica, de lo contrario pierden la habilidad. Que por cierto, algo que también hemos aprendido con Felipe, es que más de una persona tiene que saber hacer RCP, claro, es muy cansado. porque el RCP es cansadísimo. ¿No estás agotada? Entonces voy a entrar al quite. Órale, Ok, aquí entonces, está dando Adriana, tú vas a llegar, Adriana es una maestra, ya se cansó, relevo, Ok. se quita. Y Adriana inmediatamente lo que hace es, va a tratar de corregir a la persona, ese clic que te escuchaste fue una profundidad exagerada, Sí, ya entonces sé. vamos a medir la Puse profundidad. nerviosa. Bueno, tú Ok. síguele, sigue, Ok. Baja más. Ok, no está jalando. sigue, tú mantén las compresiones, Marta. Vale, vamos Sí. con un ritmo de 110. ¿vale? Marta ya se cansó, Baja. va otra vez al siguiente relevo. De relevo, Va al Marta. relevo. Claro, Vale. les digo una cosa, súper De cansada. relevo, Marta. Venga, Sale. Bien. ¿en qué momento 1, 2, decides 3, 4. meter el DEA? Bueno, primero 7, que lo 8, tengamos. 9, ¿Cuántas Todo escuelas? el mundo tiene que tienen? tener un DEA en su casa, en su Ahora, oficina, en la escuela. Mira, Marta, aquí estoy midiendo la calidad de las Enséñalo. compresiones que se tienen. Entonces, este maniquí nos ayuda a que todos nos convertamos en supervisores y multipliquemos la capacitación. Cuando llega el DEA tiene que llegar preferentemente en un lapso no mayor a 5 minutos. ¿Por qué razón? Cada minuto que se pierde en dar la asistencia se resta el 10% de posibilidades de revertirla. 5 minutos es sinónimo de un 50% de posibilidades. ¿Cuánto tiempo le doy RCP antes de decir, tráiganme un DEA? No, inmediatamente que sucede le digo a alguien, llama a la ambulancia, marca el 911 y tráete el DEA. Lo ideal es que el DEA esté accesible. Lo más pronto posible es lo mejor. ¿Cuánto tiempo le das chance al RCP? Bueno, se tiene que dar hasta que reaccione, hasta que llegue la ambulancia, hasta que alguien te releve, hasta que llegue un DEA o que te agotes. Ok, ya. ¿Qué Sácame crees que el va a DEA. pasar? Marta, ayúdame. Venga, venga, bájame venga, otra vez, venga. sale. ¿Sí? Sácale. Sácame Bien. el DEA. Abro el DEA. Este DEA, escucha, Sale. Modo infantil. es modo infantil. Entonces ya está para un niño. Los parches Selector en 8 plus. y sirven Si el paciente tanto para no adulto responde para niño. y no respira, Lo colocaría y el DEA si ritmo? detecta la fibrilación te va a decir retire descarga. toda la ropa Si del te pecho dice del no paciente. descarga, no damos descarga. Saque el Continuamos paquete con del- RCP. Entonces hay que continuar con esto hasta que lleguen los o te agotes. Ok. ¿Qué probabilidades? Ya, hijo. Ya estoy nerviosa. RCP y el DEA, Estamos en la escena. 74%. Ya está respirando. Ok, Pásamelo. ¿qué porcentaje de probabilidad te da de que arranque el Bien, corazón? mira, se menciona que una RCP basada con presiones y el uso del DEA incrementa hasta un 74% las posibilidades de revertirlo. Pero todo va a depender de buenas compresiones porque no se trata solamente de hacer que el corazón vuelva a latir, sino evitar que la persona tenga daño cerebral. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Es lo que nos interesa. Ok. Y ¿no? también del tiempo, creo que es algo muy importante. Por eso creo que el punto clave que se mencionó en medio de que estábamos dando la RCP es primero pedir ayuda. O sea, eso es lo primero que se debe de hacer. Exacto. Hablar al 911, que ahora es más fácil porque es el mismo 911 que vemos en las películas toda la vida. Sí. Entonces ya no te andas preocupando por ese número. Hablar al 911 inmediatamente. Y lo segundo es pedir el desfibrilador automático. Es externo, que es Ahora, el DEA. como puedes ver, son fáciles, pero tienen que estar familiarizadas las personas. Por ejemplo, ese es otro DEA que también entra en la alianza. Préndelo, por favor. Ese solamente se levanta Ajá. y inmediatamente te va a dar indicación. Utilice este aparato ¿Sale? solo si la víctima no reacciona. Bien. Y bueno, ahí el problema es que está en Retire la español, película pero... de los oídos y colóquelo sobre el paciente, como muestra el dibujo.
Es un paso a paso. Entonces te va diciendo paso a Muy paso. fácil, Sí. Bien. claro. Entonces son aparatos Claro. que están diseñados para ser utilizados por la población civil, pero tenemos que hacer que las escuelas tengan acceso a un DEA. Desafortunadamente, pensamos que tener una capacitación única es más que suficiente. No, esto tiene que haber una práctica. Tenemos que crear programas permanentes de prácticas y hacer posible. ¿Qué estamos haciendo en la alianza? En la alianza estamos haciendo estas sinergias con estas empresas para acercar los DEAs. Motivemos a que las personas en las escuelas se capaciten. Ahora estamos desarrollando pláticas para que todas las escuelas conozcan cuál es su vulnerabilidad. Si tú reconoces que en la escuela de tu hijo, en la estancia infantil, no saben RCP, no tienen el equipo, no puedes ser un espectador, tienes que involucrarte para crear conciencia y fomentar estas capacitaciones. Ya tenemos alianzas en Zacatecas, estamos en Durango, en Guadalajara, Ricardo empieza ahí en Guadalajara a desarrollar también Salvando Vidas, está también Puebla, también tenemos ya gente de la alianza, y en Ecuador. En Ecuador están haciendo exactamente lo mismo. La chamba de todos ustedes como papás, después de la conversación que acaban de escuchar más que nunca, es hablar con el colegio y averiguar cuánta gente sabe hacer RCP, si tienen o no un desfibrilador, están actualizados o no, para proteger a sus hijos en caso de una emergencia. La pregunta es, cuando tú le preguntas esto a una escuela, ¿cómo sabes si están actualizados, si realmente saben? Lo que se nos ocurrió en la Alianza contra la Muerte Súbita es invitar a hacer estas pláticas en las escuelas, y ahí en las escuelas al azar, a ver, acaba de suceder, le sucedió al maestro de primaria, ¿qué hubiera hecho? Y a través de los maniquís, al final sale una calificación, y si la calificación es 0, ¿qué te indica? Que no están capacitados, o que tienen un DEA, nos ha tocado, y que abren estos sobres. Si abren el sobre de los parches cuando no hay un evento verdadero, el gel se seca, y entonces aunque tengas un DEA, ¿sí? No te van a funcionar los parches. Entonces tenemos que crear conciencia para que toda la escuela, si tienen un DEA, todos estén familiarizados y no se lo dejen solo a unos cuantos maestros. Quiero volver al punto que mencionó Marta de qué preguntarle al director o a la directora de la escuela cuando sea pública o privada. Yo creo que lo que le podrías preguntar, número uno, es ¿en dónde está tu desfibrilador externo automático? ¿Dónde está? Quiero verlo. DEA. El DEA. Abrevia DEA. El DEA lo abreviamos, ¿no? ¿Dónde está ese desfibrilador? Por si pasa cualquier cosa, también no solamente con los niños. Lo quiero ver. Lo quiero ver. También con los papás puede pasar cuando vamos a ver a nuestros hijos, alguien puede caer en un paro cardíaco y si no está ese desfibrilador a mano, pues no se va a salvar. Número uno. Número dos, ¿cuándo fue la última vez que se le dio mantenimiento? No estás haciendo una pregunta difícil, o sea, tampoco es que lo pongas en un aprieto ni en un entredicho. Si te dice, mira, aquí está el DEA y lo acabamos de dar mantenimiento hace un año, ahí está la etiqueta, perfecto, no hay ningún problema. Tercero, ¿cuántos de tus profesores ya tomaron un curso de reanimación cardiopulmonar o de primeros auxilios? Y él te podrá decir lo que quieras, ¿no? Ok. ¿Cuándo fue la última vez que se dio ese curso? Exacto. Y entonces con esas 4 preguntas fácilmente tú puedes identificar si tu niño está en una escuela segura o no está en una escuela segura. Y la verdad es que sí te va a dejar muy tranquilo, independientemente si es público o privada, que tengas eso. Ahora, ¿qué debemos de hacer los papás si en un momento dado no encontramos eso? Claro. Lo que debemos de hacer es organizarnos, lo que tú dijiste. Claro. Y nosotros obligar a la escuela, no a que compren el desfibrilador, ese no es el punto. Obligarlos a que tomen los cursos de reanimación cardiopulmonar y que consigan el desfibrilador. Pero siempre pensamos que el corazón de nuestros hijos, por default, está bien. ¿Cómo pasan estas cosas y cómo prevenirlo? Creo que algo que es muy importante es la evaluación periódica de tanto de los niños como de los adultos. En el caso de los niños, por los cardiólogos pediatras, tenemos una especialidad específica para eso. Creo que es algo muy importante que me gustaría resaltar, Marta. Ahorita que estoy de presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, pues quisiera informarle a toda la población que no solamente tenemos los cardiólogos clínicos, que es la primera etapa de nuestra formación, sino que también hay muchas subespecialidades y dentro de estas subespecialidades está la cardiología pediátrica y está la electrofisiología. Específicamente el campo de la electrofisiología es el que se dedica a ver todo lo de las arritmias, los trastornos del ritmo y de la conducción, y es el que ve el paro cardíaco súbito y la muerte súbita. Entonces, en el caso de los niños puede haber a veces historia familiar de que alguien en la familia tuvo un fallecimiento
antes de los 45 años de edad o que alguien falleció súbitamente, eso nos debe de levantar las antenitas para estudiar. O que hay problemas de corazón en tu familia. O en general que hay algún problema del corazón. Ahora, lo segundo es cuando hay desmayo o sensación de desmayo, no importa que parezca que es algo benigno, se deben de estudiar también. Se deben de estudiar, aunque la causa más probable... si sus hijos se han desmayado, importantísimo que les estudien el corazón. Así es, exactamente. Definitivamente no podemos dejarlo pasar por alto, porque justamente por eso después, desgraciadamente, ocurren estas desgracias y estas tragedias, ¿no? Entonces, un punto que yo quisiera resaltar aquí, y ahorita Felipe lo va, yo creo, también a mencionar, es los llamados territorios o espacios cardioprotegidos. ¿Qué significa eso? Significa que todos los lugares que tengan una afluencia grande de gente, de personas, deben de contar con personal entrenado en reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, y debe de haber por lo menos un desfibrilador externo automático para ser utilizado, y ese desfibrilador debe de estar con parches, como ya se mencionó, nuevos, que funcionen, porque al cierto tiempo esos parches dejan de funcionar y ya pierden la capacidad adhesiva y entonces ya no sirven. Entonces debe de haber un responsable, dependiendo si es un edificio, si es un condominio, si es un centro comercial, si es una escuela, pero debe de haber ese espacio cardioprotegido. Nosotros actualmente en la Alianza contra la Muerte Súbita hemos también apoyado a diversas organizaciones para que en espacios deportivos, Centros Deportivos Coyoacán, por ejemplo, y algunos otros, existan también estos desfibriladores y los instructores sepan reanimación cardiopulmonar, porque esto puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en gente que hace ejercicio rutinariamente. Creo que es algo muy importante. Tener un DEA no significa una zona cardiosegura. Necesitamos que las personas conozcan, se familiaricen con el aparato. Y la segunda, tener mínimo un 50% del personal de la escuela, la empresa capacitada. En el 2020 se reportaron 20,000 casos de niños aparentemente muertos por un paro cardíaco súbito, y esto lo publica la Asociación Americana del Corazón. 20,000 niños, ¿sí? En el 2020 hubo más de 500,000 de personas que menos del 40% tuvieron la oportunidad que alguien les brindara maniobras de RCP, y de ellos en menos del 12% acceso a un DEA. Eso sucedió en un país donde en teoría debería ser la respuesta mucho mayor. Por esa razón en México lo que estamos buscando es que las empresas que se organizan, que inviertan en la capacitación y que sea más del 50% de las personas se les puede dar ese reconocimiento como zona cardiosegura. Cuando no se logra, se está motivando a que tengan prácticas periódicas hasta lograr tener esa cantidad de personas. El objetivo es que ante un evento, como bien lo acabas de ver, es muy cansado, haya más de uno que sepa dar RCP y que todos conozcan el uso del DEA y que estén familiarizados con 3 cosas: llamar a la ambulancia, saber usar el DEA, iniciar maniobras de RCP. Es lo que nos va a brindar la posibilidad que ante un paro tengamos altas posibilidades de revertirlo, y no solamente revertirlo, Marta, sino evitar el daño cerebral. Un niño que sobrevive a un paro con daños neurológicos, pues realmente hay que considerar si es un beneficio. Por eso tenemos que involucrarnos, y en la Alianza estamos haciendo esto: motivar, facilitar para que inviertan en la capacitación, y les donamos el maniquí, y les donamos el DEA, pero necesitan invertir en saber RCP. Sin conocimiento, tener un DEA no marca la diferencia. Oye, Mirik trae algo a mi atención que puede ser un muy buen punto. A ver. Dice, oye, los docentes muchas veces tienen la instrucción que no pueden tocar a los niños por todo lo que implica la consecuencia legal después del hecho. Es que hay muchas situaciones que pueden todavía no estar reguladas, pero es muy importante entender qué es lo que buscamos: la seguridad. Si tú trabajaras en una estación de gasolina, sería importante tener un extintor y saberlo utilizar, por el riesgo que conlleva. El no tenerlo podría considerarse negligencia. Si reconocemos que en una escuela un niño pudiera atragantarse, o estamos hablando del paro cardíaco súbito que se puede presentar, y estamos conscientes que puede ser posible, podría considerarse una negligencia y no estar preparados. Entonces aquí yo creo que es consensar, involucrar y que la gente se dé cuenta. Ahora, el maestro también es padre de familia, y si es el hijo de este maestro en otra escuela el que sufriera el evento, ¿qué preferiría? ¿Que el maestro se haga a un lado o que brinde la ayuda? Es obvio, lo que nos da miedo es no saber.
Eso es lo que nos da miedo. O hacer algo que en lugar de ayudar pueda perjudicar. Pero creo que lo peor es sentirse inútil de no saber cómo ayudar a un evento de estas características. Entonces yo como papá, pues a ver, está mi hijo en una muy buena escuela, saber que están con las habilidades prácticas para enfrentar un atragantamiento o un paro cardíaco. Como dice un cuentaviente, esto pasa en una escuela pública y en muchas escuelas públicas del país. Si no hay pizarrones, ¿qué va a haber un DEA? Bueno, ¿qué pasó en el Williams? El Williams Claro. tampoco no es un No es público, no es una escuela Y pública. también tenían problemas, el botiquín no era funcional, tuvieron factores. Esto sucede en la mayor parte Claro. porque tenemos extintores en las empresas porque lo obliga la ley. Pero si la gente estuviera consciente, en todas las casas habría un extintor, un detector de humo, un botiquín funcional. Claro. Y a veces esto no sucede. Felipe fundó Salvando Vidas y es salvandovidas.com y se dedica a ir a todo el país a dar cursos justamente de primeros auxilios, incluyendo RCP, maniobra de Heimlich, torniquetes, atragantamientos, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad de videos en bebemundo.com que hemos almacenado de tantos años que llevamos trabajando juntos. En los Máster Bebemundo siempre tenemos un espacio para dar cursos de primeros auxilios, pero eso es algo que ustedes pueden promover en su escuela. Si en su escuela no lo saben hacer, buscan a Felipe y a su equipo, y Felipe y su equipo va a ir a la escuela, va a ir a su casa, va a ir a su oficina. Pueden juntar a todas sus vecinas, a su familia en su casa, que llegue Felipe y les dé a todos un curso de RCP, porque esto no solamente es un tema del colegio. Hemos tenido historias de un bebé, de Gogo, que se era atraganta un con la bebé manzana. que se atraganta con un pedacito de manzana en los brazos de la nana, Y nadie supo cómo nadie ayudar. supo qué hacer y el bebé se murió. Entonces, sus nanas, las empleadas domésticas de su casa, Deben de saberlo. sus abuelas, las abuelas de los niños, tienen que saber primeros Y auxilios. fíjate que nos tocó un caso de un grupo donde la abuela no quería tomar el curso y se quedó y estuvo. Y a la semana ella fue la que le salvó la vida a su nieto que se le estaba atragantando. Imagínate Por eso decimos, tú. todos podemos aprender a salvar vidas. Un punto súper importante es el siguiente, y lo insistimos mucho en la alianza, es si tú ya sabes que tienes un familiar que está en riesgo de sufrir un paro cardíaco súbito, ¿por qué? Porque se le hizo el diagnóstico de un síndrome hereditario de muerte súbita, como el síndrome de Cutelargo o el síndrome de Brugada, alguno otro, o porque ya tuvo un infarto y son los que están en riesgo de presentar un paro cardíaco súbito. Tus familiares directos tienen la obligación de aprender reanimación cardiopulmonar para poder salvarle la vida en caso de que llegara a pasar ese evento y no depender de otras personas. Entonces, eso es algo muy importante. Nosotros en la Sociedad Interamericana de Cardiología trabajamos esta alianza contra la muerte súbita desde hace 17 años y vamos a tener un congreso próximamente en la Ciudad de México. Así es, vamos a tener un congreso en la Ciudad de México donde va a haber también participación de Felipe para enseñanza de reanimación Estuvimos en cardiopulmonar Panamá y el año pasado desfibriladores. y excelente. El año pasado muy lo buena hicimos en respuesta. Panamá y fue un exitazo. Buenísimo. Quiero hacer una aclaración. Mucho en Twitter aquí sale. ¿No será esto la vacuna del COVID? No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. El riesgo-beneficio de la vacuna de COVID va 1000 veces a favor del beneficio y es mínimo el riesgo. Entonces, lo que se ha visto por la vacuna en comparación con la propia enfermedad, con la propia COVID-19, no tiene absolutamente Pero nada que ver. específicamente en este síndrome, esto es algo de nacimiento. Claro, sí, completamente, es algo congénito y no tiene nada que ver con una Vacuna o no vacunación de vacuna. ningún tipo, ni COVID, ni influenza, ni nada por el estilo. Ahora, otra de las cosas. ¿Conoces algún amigo familiar que es de presión alta? ¿Amigo familiar que es diabético? ¿Amigo o familiar que tiene sobrepeso? Son los 3 factores del por qué las cardiopatías es la primera causa de muerte. O sea, las cardiopatías es la causa no es la principal de vacuna. muerte. No es la Claro. vacuna. 17 millones de personas que mueren por una cardiopatía. Hay que controlar esos 3 factores, disminuirán los factores cardiópatas. Pero un traumatismo en el pecho o el síndrome de Cutelargo son situaciones que nos pueden llevar a un paro cardíaco súbito, a pesar de que no seas ni hipertenso, ni diabético, ni con sobrepeso. Ok. Saber RCP puede salvarle la vida a la persona que más quieres. Algo que es muy importante para mí que sepan. En martadebaile.com tenemos un directorio. A mí me llegan mensajes todos los días de conocidos y desconocidos pidiéndome que les recomiendo un doctor de diferentes especialidades.
Y yo les quiero recordar a ustedes que nosotros tenemos un equipo de especialistas con los cuales trabajamos. Todos con nombres, direcciones, teléfonos, especialidad doble y triple, están en martadebaile.com. Ahí están los datos del doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y electrofisiólogo, que aparte es mi cardiólogo y mi electrofisiólogo, quien me descubrió que tenía yo, me encanta decirlo, taquicardia supraventricular paroxística. Perfecto. ¿Lo dije bien? Sí, excelente, muy Bueno, bien. está en el Hospital Inglés, en Observatorio. El teléfono es 55 71 21 68 10 o 55 52 76 1207. ¿Ok? Y luego Felipe Hernández lo encuentran en Grupo Salvando Vidas en Instagram, _oficial, salvandovidas.com o salvando_vidas. No están escuchando esta conversación por casualidad. Esta es una gran oportunidad para que ustedes creen un ambiente cardioseguro en la escuela de sus hijos, en su oficina o en su casa.